Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial que la verdad que llevaba bastante tiempo sin hacer porque entre unas cosas y otras cada vez que he cambiado las pastillas de freno se me olvidaba hacerlo, ¿no? Bueno, pues he aprovechado que recientemente he hecho dos cambios casi consecutivos de pastillas de frenos de mi cuñado y de mi moto y al final le voy a hacer este video tutorial. Bueno, una de las cosas que me encontraba Carlos, mi cuñado, es que los talleres mecánicos cobran entre 1 hora o 2 horas por el cambio de las pastillas delanteras. Os puedo asegurar, y Carlos es testigo porque lo hizo personalmente, que no se tarda ni 30 minutos, y sin ser nada profesionales. Bueno, en este vídeo voy a tratar de explicar cómo podéis cambiar las pastillas de freno una sola persona, sin necesidad de ayuda. Bueno, yo lo primero que quiero explicaros es el tipo de pastillas que hay. Hay tres tipos de pastillas, unas que son sinterizadas, otras que son semimetálicas y otras orgánicas. Y aquí la opción es vuestra. Las pastillas que son sinterizadas, unas pastillas que tienen mucha mordiente de frenada, son las más avanzadas, las más caras, y son las que normalmente se utilizan cuando la gente utiliza las motos de una forma deportiva y dándole bastante caña. Sin embargo, las semimetálicas y las orgánicas pues están más bien pensadas para personas como si fueran scooter que se manejan por la ciudad, donde se tiene menos mordiente, o sea, una frenada menos dura, y lo que se busca es que sea una frenada progresiva, y especialmente si llevamos un paquete detrás y no nos choca con el casco constantemente. Bueno, esa es una de las primeras opciones que tenéis que cambiar, perdón, que elegir entre sinterizadas, semimetálicas y orgánicas. Yo personalmente me decanto siempre por las orgánicas. Tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero bueno, esto es una cuestión de gustos. Bien, una vez que tengáis elegido el tipo de pastilla de freno que queréis poner a vuestra máquina, por supuesto coincidiendo con el modelo de vuestra moto, en este caso una Piaggio MP3 500 ABS, yo lo que hago es que, como veis aquí, pongo un tablón en el suelo y subo la máquina con una de las ruedas hasta aquí. Y ahora entenderéis por qué hago esto. A continuación, ¿qué es lo que hago? Pues no me salta la imagen. A ver, ¿por qué no salta? Bueno, esperar un segundo. Vale, no sé por qué no salta las imágenes. Bueno, a continuación, ¿qué es lo que hago? Bloqueo las dos ruedas y seguidamente doy marcha atrás, aunque no tiene marcha atrás, cojo la moto, la doy marcha atrás y me queda la rueda en el aire. ¿Lo veis? Porque esto me va a facilitar para quitar y desmontar la rueda. Por supuesto, pongo el caballete también como una forma de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? Yo siempre esto es una recomendación que hago, aunque bueno, es una manía que tengo yo. Yo antes de aflojar cualquier tornillo le doy un pequeño gota de VD40 o 3 en 1 para aflojar. Especialmente porque este tipo de máquinas, que las lavas, que están en contacto con polvo, muchas veces se pueden quedar los tornillos casi excesivamente fuertes si nos pasamos a la hora de aflojar podemos o de apretar podemos partir un tornillo, ¿no? Esto siempre le doy un par de gotitas, pero esto es una cosa muy personal mía. Bueno, una vez que hacemos esto, necesitamos una llave hexagonal para quitar, y aquí vamos a retirar estos 5 tornillos, que a su vez tienen 2 arandelas. Tener cuidado a la hora de desmontar. Bien, una vez que quitamos estos 5 tornillos, pues esta rueda que tenemos en el aire sale perfectamente. Bueno, vamos por el interior del disco y lo primero que tenemos que quitar es esta pieza, porque nos va a estorbar a la hora de aflojar otros 2 tornillos. Entonces vamos a quitar esta pieza, simplemente se quita este tornillo y esto se va a quedar dentro, es decir, no se va a perder. Bueno, pues aquí veis por dónde va. Simplemente procurar utilizar siempre que podáis llaves de vaso, huir de las llaves inglesas y las llaves abiertas. Siempre llaves de vaso es lo mejor para evitar que se deforme la estructura, la cabeza de los tornillos. Bien, una vez que hemos quitado ese tornillo, con la misma llave hexagonal que hemos quitado la rueda, quitamos este tornillo que veis aquí y este de aquí. ¿Vale? Bien, y aquí tenemos otra pieza
donde está este perno que atraviesa una pastilla, que es esta que veis aquí, y la siguiente pastilla que está aquí, y que a su vez tiene esta pieza que lo que hace es evitar que este perno se pueda salir. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación, y esto tal vez es lo más importante, una vez que tenemos esta pieza aquí, metemos un destornillador entre la pastilla antigua y esta. Perdonad un segundo que me suena el móvil. Ya está. Bueno, decía que metemos este destornillador aquí en medio y presionamos para que esta pastilla venga hacia la izquierda y esta pastilla vaya hacia la derecha. Esto es muy importante hacerlo, ¿eh? Ojo, solo sobre las pastillas viejas, ¿de acuerdo? Y a continuación queda estrictamente prohibido, y esto es muy importante, tocar las manetas de freno o el pedal de freno. Prohibido tocar las manetas hasta que terminemos toda la operación. Bien, pues ¿qué hacemos a continuación? Vemos este alambrito que está aquí. ¿Os recordáis este perno? Pues simplemente lo sacamos con un destornillador de punta o con lo que tengamos a mano. Es muy fácil de sacar, ¿vale? Y a continuación con unos alicates quitamos este perno. Fijaros en la posición del perno, ¿eh? Fijaros que aquí iría una pastilla, aquí iría la otra, y esta pieza, que es una pieza única, ¿lo veis? La parte, por decirlo de una manera más grande, está hacia el fondo y esta parte superior. Bueno, pues con estos alicates simplemente se saca, se extrae completamente este perno y ya tendríamos nuestras pastillas fuera. Ya saldrían las pastillas antiguas. ¿Qué hacemos a continuación? Poner las nuevas y volvemos al proceso inverso. ¿Qué haríamos una vez que ponemos las pastillas nuevas? Colocaríamos esta pieza y el perno lo introduciríamos en el agujero de esta pastilla por encima de esta pieza y introduciríamos también por este agujero hasta llegar hasta aquí. Y a continuación, ¿qué haríamos? Colocaríamos esta pieza aquí. Vale, pues hasta ahí ya tendríamos nuestras dos pastillas nuevas colocadas sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver entonces qué hacemos a continuación. Voy a volver a esta imagen. Pues ¿qué haríamos? Apretar este tornillo y este tornillo que habíamos sacado anteriormente. Y por último, apretaríamos este tornillo de aquí. Pues ya tendríamos la pastilla puesta de una de las ruedas, la de la izquierda o la derecha. Ten en cuenta que estamos hablando de las ruedas delanteras, ¿eh? Pues ya tendríamos las pastillas nuevas puestas. ¿Qué haríamos a continuación? Vamos a ir más adelante. Cogeríamos nuestra maneta y empezaríamos a bombear. Notaréis que al principio, al aflojar, está como muy esponjosa, es decir, la maneta casi vendría hasta aquí. Bueno, pues bombear 4 o 5 veces, hasta que veáis que ha cogido fuerza. Bueno, pues ya tenemos la pastilla puesta, así de sencillo. Pero ya que estamos aquí, pues aprovechamos y como hemos quitado la rueda, aquí es donde van, fijaros estos tornillos, estos huecos, perdón, es donde van los tornillos de la rueda. Vamos a aprovechar y vamos a darle un poco de grasa de litio a esta parte de aquí. Para ello quitamos esta pieza con un destornillador, lo ponemos recto, extraemos, sacamos esta pieza que se saca con la mano y rellenamos su interior con grasa de litio. Esto ningún taller os lo va a hacer porque no les interesa, pero nosotros, ya que hemos desmontado la rueda, pues aprovechamos y tratamos con cierto cariño a nuestra máquina. Y poco más os puedo contar, así de sencillo. Luego simplemente volveríamos a colocar la rueda y nada más. Y si hemos empezado por la izquierda, pues luego lo haríamos por la rueda derecha. Fijaros, aquí son unas imágenes. Estos son los tornillos que hay que sacar. Este es el tornillo que tenemos que desmontar para que nos permita el acceso a este tornillo, ¿eh? Así de sencillo. Y aquí tenemos nuestras pinzas, nuestras nuevas pastillas colocadas sin ningún problema, ¿eh? Otra imagen. Y bueno, estas son unas pastillas. Estos son los agujeros que os decía por donde atraviesa ese perno. Aquí ya la pastilla bastante desgastada y el producto que yo utilizo para aflojar el VD40 y la grasa de litio.
Pues así de fácil es cambiar las pastillas de freno delanteras. Cuando me toque cambiar las traseras haré otro vídeo para ayudaros. Espero que os haya servido de utilidad y si os animáis, pues adelante y por lo menos como mínimo os ahorráis 100 euros, que es al parecer lo que cobran los talleres, más las piezas de las pastillas de freno, que es lo que suelen cobrar habitualmente. Venga, un saludo cordial y nos vemos. Chao, chao.